Muy buenos días a todos los participantes. A nombre de la ABPMP Perú, le damos la bienvenida a este sexto webinar en relación al CBOC, siendo el capítulo 6. Este sexto capítulo trata sobre la gestión del desempeño de procesos, o también se le denomina medición del desempeño de procesos, el cual va a estar a cargo de Augusto Miyagi, actual presidente de la ABPMP Perú Chapter. Bien, sobre Augusto les puedo decir que él es ingeniero de sistemas, tiene una especialización en procesos y es, bueno, hasta ahora sigue siendo el único peruano con las dos certificaciones más importantes en gestión por procesos, la otorgada tanto por la ABPMP como por la OMG. Augusto tiene una vasta experiencia en lo que viene a ser la industria automotriz, con años de experiencia en los países como Japón, México, Brasil y Perú. Sin más preámbulos, creo que ya Augusto nos ha venido acompañando en todos estos webinars acerca del CBOC y bueno, ha sido todo un deleite escucharlo. Bien, Augusto, te doy la bienvenida y que empieces tu disertación. Augusto, abre tu micro. ¿Me escuchan ahora? Disculpen. ¿Sí me escuchan? A ver. Ok, listo, gracias. Bueno, buenos días a todos. Como mencionaba Jorge, hoy vamos a hablar acerca del capítulo 6 de BPM CBOK, versión 3. Listo. El capítulo 6 tiene algo muy interesante que yo no he visto en ninguna otra, digamos, diplomado, curso, certificación en gestión de procesos. El capítulo 6 del BPM-CBOK incluye lo que es la medición de los procesos. Es algo que normalmente ustedes ven en cualquier autor y normalmente no lo encuentran. O si lo encuentran un poco referenciado así tangencialmente. Pero digamos que el tema de medir los procesos es muy importante. Hoy vamos a tocar 6 puntos. Tratar de resumir un poco lo que es el capítulo 6. Vamos a hablar un poco de la introducción, las visiones verticales versus horizontales, funcional versus procesos, alineados obviamente a la medición, las definiciones de medida, métrica, indicador, qué cosas se debe medir, y para eso recomiendo yo particularmente el Value Stream Map como una medida, digamos, gruesa de los procesos. Luego lo que vendría a ser el desempeño de procesos, con las 4 dimensiones que sugiere el BPM-CBOK: tiempo, costo, capacidad y calidad. Finalmente cerramos con PPI, que es Process Performance Indicator, indicadores de rendimiento de procesos, el ciclo PDCA para lo que es el mantenimiento de los indicadores, y niveles de madurez. O sea, en framework, niveles de madurez, hay muchos niveles de madurez para las empresas. Aquí les voy a mencionar un par para que tengan una idea de cómo evaluar una empresa. Entonces, empezamos. Introducción. No se puede empezar casi ninguna, digamos, charla o webinar acerca de gerenciamiento de procesos de desempeño si no tenemos esta frase de Deming, ¿no? No se gerencia lo que no se mide, no se mide lo que no se define, no se define lo que no se entiende, muy importante, lo que no se entiende, entonces no hay éxito en lo que no se gerencia. Este es un mapa mental, un mapa conceptual que dice acerca del capítulo 6. Tenemos el gerenciamiento de desempeño de procesos, está alineado al valor del cliente. El valor del cliente está alineado a lo que es el esquema funcional versus procesos, vertical, horizontal,
siempre con la visión de fuera para adentro, o sea, la visión del cliente. ¿Cómo vamos a entender todo esto de aquí? Aplicando el Balance Stream Map. ¿Y con qué dimensiones vamos a medir? Vamos a utilizar costo, tiempo, capacidad y calidad. ¿Para cómo lo volvemos numéricamente esto de aquí? Con medidas, métricas e indicadores. Cuando hablamos de indicadores, hablamos de dos tipos de indicadores. Los drivers, que son los que construyen el resultado, y los resultados, que son los post-mortem. Cuando hablamos también de medida, métrica e indicador, tenemos que hablar de qué es lo que vamos a medir, por qué vamos a medirlo y contra qué lo vamos a comparar para saber si estamos bien o estamos mal. Cuando hablamos de contra qué lo vamos a comparar, estamos hablando siempre de un contexto. Hay que tener en cuenta los contextos para poder medir los procesos. Finalmente, cerramos con el ciclo PDCA, que es para hacer el mantenimiento constante de los indicadores y los niveles de madurez. Este mapa conceptual es más o menos el índice que les he presentado al inicio. Entonces, ahora sí, empecemos con la introducción. Gerenciar procesos de negocios tienen que ser basados en la eficacia, siempre en la eficacia, ¿no? Primero lograr el resultado, luego la eficiencia. Para eso vamos a necesitar medidas, métricas e indicadores. ¿Qué vamos a medir? ¿Por qué lo vamos a medir? ¿Y cómo vamos a evaluar esas medidas? ¿En base a qué dimensiones? Tiempo, costo, capacidad y calidad. Actualmente las organizaciones solamente usan medidas financieras y o de desempeño de áreas funcionales, es decir, cuánto fue la venta, cuál fue la capacidad de almacenaje, cuáles fueron los tiempos de distribución. Todos esos indicadores son indicadores o métricas, yo le digo post-mortem, no son autopsias, porque son en base a lo que ya sucedieron. Lo que se propone en BPM es un grupo adicional de mediciones que están basados en los procesos, o sea, qué actividades realizo yo y esas actividades cómo repercuten en el resultado final. Entonces, si yo hago bien o mido bien mis actividades con los indicadores drivers, lo más probable es que mis resultados finales, lo más probable no. Lo que va a suceder es que mis resultados finales, mis indicadores finales van a salir en azul. Y siempre esto al final. Todo lo que hacemos en BPM, todo lo que hacemos en metodologías o cuerpos de conocimiento, todo está orientado a apoyar la toma de decisiones para la gestión de la empresa. O sea, BPM, ni la gestión, ni el gerenciamiento y desarrollo de procesos es el objetivo. El objetivo siempre es apoyar la toma de decisiones. Algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta: no siempre lo barato es lo mejor y el valor siempre lo define el cliente. Si tomamos solamente que lo barato es lo mejor, nos estaríamos limitando todo el tiempo en el desempeño de nuestros procesos, en tiempos, en movimientos, cosas mecánicas. Ahora, si no entendemos que el cliente es el que define el valor, lo que vamos a tener un problema en relación calidad-valor. O sea, nosotros podemos dar un producto para nosotros de excelente calidad, pero que el cliente no valoriza. Entonces tenemos que estar siempre alineados a lo que el cliente valora. No hay que suponer que todo está bien, ¿no? Siempre tenemos que hacer una introspección y revisar todo, ¿no? Finalmente, para el tema de desempeño de procesos, yo recomiendo siempre utilizar técnicas Kaizen. Si bien es cierto, todo el mundo dice que son técnicas Lean, lo cierto para mí es que Lean ha sido una traducción de lo que se hizo en Kaizen. Entonces siempre hablo de técnicas de Kaizen. Para mí, básicamente, lo que ha hecho Lean es rebautizar la pólvora, ¿no? A lo que es Kaizen le puso Lean y así lo comenzó a vender en el mundo.
Empecemos con lo que es la visión vertical y horizontal, funcional versus procesos. Cuando hablamos de la visión horizontal, hablamos del tema de los procesos, que es el punta a punta y que es lograr la eficacia, siempre la eficacia. La eficacia significa lograr el producto o servicio que el cliente necesita y valora. Cuando hablamos de eficiencia, lo que estamos hablando es de hacer las actividades con la menor cantidad de recursos, que es diferente a hacer las cosas para que el cliente reciba valor. Esto es muy importante, esta es la base de lo que es la gestión por procesos. Tenemos que lograr primero la eficacia a nivel de procesos y luego la eficiencia a nivel funcional. Cuando hablamos de la parte de la eficacia, o de la visión de fuera para adentro aquí, o sea, la visión desde el cliente, para un cliente un proceso es desde que solicita algo hasta que se le entrega lo que ha pedido. Entonces lo que el cliente ve es plazo y calidad, pero la calidad obviamente es lo que el cliente define. Esto es lo más importante para el cliente, esto es lo que ve el cliente desde afuera. Y aquí siempre pongo este grafiquito, ¿no? Al cliente le interesa esto de aquí, no le interesa todo lo que está acá adentro. Al cliente le interesa recibir el servicio que ha pedido. Esta es la visión de fuera para adentro. En cambio, la visión de dentro para afuera es diferente. El gerente tiene que ver las metas de las áreas funcionales. Y dentro de las áreas funcionales incluso se puede ver aquí que el tema comercial se contrapone con el tema de operaciones. El comercial quiere vender más y lo que quiere hacer de operaciones es entregar más rápido. Que son a veces posiciones contrapuestas dentro de la organización. Nuevamente aquí, al cliente le interesa esto. No le interesan los problemas que hayan dentro. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos, digamos, hacer una conjunción entre ambas visiones diferentes? Vemos que a nivel de flujo de procesos, sistema interfuncional, cuando hablamos de funciones intrafuncionales, flujo de trabajo, flujo de procesos y flujo de trabajo. Beneficios de BPM, de utilizar gestión de procesos, identificamos atrasos, podemos redistribuir el trabajo, podemos identificar problemas de calidad y tiempos, a tiempo para corregirlos. Entonces, tenemos este problema de aquí, que es cómo hacemos que esto del cliente, que quiere el cliente, la visión de fuera para adentro, se alinee con lo que quiere la empresa, que es las eficiencias en las áreas funcionales. ¿Cómo logramos eso? Haciendo una conjunción. Tenemos que comenzar a tener indicadores compartidos, indicadores que alineen el área comercial con el área de operaciones, con la visión del cliente. Hay un dicho que dice, dígame cómo me va a medir y le diré cómo me comportaré. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el desempeño de procesos? Tenemos que alinear este tiempo de que el cliente pide algo y el cliente recibe algo con los indicadores de las áreas funcionales para poder lograr ambas cosas, que sea, primero, obviamente, la eficacia, que el cliente logre tener su pedido, y la eficiencia, ¿no?, para que la empresa sea mucho más rentable. Una vez que ya conocemos que tenemos un dilema, digamos, un problema entre lo que es la visión del cliente y la visión de la empresa, tenemos que ponerle números a esos datos, a estos indicadores. Entonces tenemos lo que es medición. Medición es un conjunto de observaciones que resulta en la reducción de incertidumbre cuando un resultado es expresado como una cantidad. Esto es súper importante. Cuando hablamos de desempeño de procesos, cuando hablamos de cualquier indicador, lo que estamos haciendo es reducir la incertidumbre.
Ahora, en el caso de los procesos es un poco más complejo, porque normalmente en las empresas no tenemos esos indicadores de las actividades. Y aquí les pongo unas frases. Reducimos la incertidumbre porque una cosa es que me digan, creo que en promedio, más o menos, seguro que serán bastantes. O sea, esas son las frases que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Creo que en promedio, más o menos, seguro. En cambio, lo que uno necesita para poder gestionar son estos datos numéricos. La venta va a ser 10.000 unidades, o el ingreso actual es 10% menos que el mes pasado. Necesitamos números. Y eso es la medición, colocarle números a las actividades para quitar la incertidumbre. El BPMSU nos da tres formas de medir. La medida, que es una cuantificación de datos estándar. La métrica, que ya es una extrapolación, estamos usando dos medidas para sacar un valor nuevo. Y el indicador, que puede ser una medida o una métrica, pero con una meta para poder comparar si es que está lográndose algún resultado o no. Lo más sencillo que puedo hacer es, para que me puedan entenderlo más, digamos, de forma sencilla, digamos que una métrica es, tenemos una compañía de aviación que tiene en total 200.000 vuelos al año, y esta compañía tiene 100 retrasos, que significan 0.05% de retrasos en el año. La otra empresa tiene 12.000, 6% de retrasos. Esta es una medida. 200.000 vuelos, 100 retrasos, 12.000 retrasos. Es una medida. Una métrica sería, ok, la compañía R y B tuvo 20 retrasos, pero en el horario de las 00 horas hasta las 8 de la mañana, que representa el 20% de sus retrasos. De 8 a 16 horas fue 30, que es el 30%, y 16 a 23, 59 fue el 50%. O sea, esta es una métrica. Ahora, si esto es bueno o no lo sabemos porque no sabemos cuáles son sus metas. Y finalmente un indicador. El indicador dice que la meta para la compañía R y B es que sea 0% de retrasos, ¿no? Entonces, como ellos tienen 0.05, el resultado es malo. O sea, el indicador dice que este resultado es malo, porque lo que ellos quieren como empresa, como indicador, es el 0%. Para la otra empresa, el indicador aceptable de retrasos es 8%. Como ellos obtuvieron el 6%, su resultado es OK. Entonces, esto es lo que significa medida, esto es una métrica, esto es un indicador. Medida es un dato solo, esto ya tiene cierta información, y esto sí nos da una guía hacia dónde tenemos que dirigirlo. Entonces, cuando hablamos en el BPMSU, medidas, métricas, indicadores. Cuando utilizamos medidas, métricas, indicadores, tenemos esto de aquí. El throughput es la capacidad que puede dar un proceso, la cantidad de operaciones o entregables que puede dar un proceso en el transcurso del tiempo. Y luego tenemos otra medida interesante que es el lead time, el tiempo de ciclo, cuánto me demoro en producir una de las piezas. Estas son, digamos que las medidas, las variables pueden ser las más importantes dentro de cualquier proceso. ¿Cuántos servicios puedo generar en un periodo de tiempo y cuánto me demoro por cada uno de esos servicios entregados? Aquí tenemos lo que es la definición del indicador, hablamos hace un momento. Indicador, una métrica y una medida, una métrica más una meta, ¿no? La meta es la referencia, es lo que debemos lograr en un plazo. O sea, siempre la meta tiene un tiempo de ejecución. O sea, es un valor más un plazo, un tiempo. Esto es muy importante. Los indicadores deben ser construidos para interpretar correctamente la realidad. No deben ser indicadores construidos
en escenarios que podrían ser los no adecuados. Por ejemplo, no quiero hablar mucho del coronavirus, pero lo que más se me viene a la mente es la cantidad de pruebas que se pueden hacer en el Perú contra las cantidades de pruebas que se pueden hacer en China o en Corea, ¿no? Yo no puedo poner una métrica de hacer 10.000 pruebas en el Perú porque es imposible hacerlas ahorita. Entonces siempre tiene que estar alineados con la realidad. Lo otro es que cuando tengamos indicadores, no se deben comparar indicadores. Hay que hacerlo bien, hay que tomarlas con pinzas, ¿no? No podemos tomar indicadores y compararlos entre ellos. Cada realidad, cada contexto es diferente. Y esto es muy importante. Los indicadores deben direccionar a la empresa, deben ser algo bajo lo cual la gente en la empresa pueda saber hacia dónde está dirigiendo. Los indicadores tienen dos tipos, los indicadores driver y los de salida. Los de salida se le llama fin, cosecha o resultado. Aquí se muestra si estamos teniendo la efectividad y la eficacia global. O sea, monitoramos el efecto y lo que es más importante es que los indicadores de salida no permiten, o sea, no alteran el resultado. No hay forma que los alteren porque son indicadores, son resultados post-mortem. Entonces, estos nos indican, digamos que esta es la nota final. Los drivers son los que construyen, de alguna forma, los indicadores de salida. Acá vemos la causa antes que el efecto, y estos sí pueden alterar el resultado de un proceso. El ejemplo más sencillo es en el tema de las dietas o de bajar de peso. Yo puedo cada semana irme a la balanza y pesarme para saber si he bajado o he subido de peso. Si yo el día lunes empecé la dieta y comí todo lo que pude hasta el día domingo, y el día domingo haga lo que haga, la balanza me va a decir que subió de peso. No puedo hacer nada. Pero si mi indicador driver es que yo todos los días tengo que salir a correr, no comer ensalada, no comer comida chatarra, etc. Y esos son los indicadores que voy a tener. Lo más probable es que si yo cumpla con hacer ejercicios, comer ensalada, no comer comida chatarra, el indicador de salida del fin de semana de subirme a la balanza va a estar dentro de los niveles que yo quiero, ¿no? Entonces es muy importante, más que los indicadores de salida, es los indicadores drivers. Si uno cumple correctamente los drivers, lo más probable es que las salidas sean correctas. Entonces se recomienda tener una estructura balanceada de indicadores. En mi experiencia, cuando trabajaba en temas de control de calidad, lo que hacíamos mucho en la fábrica era controlar los indicadores drivers. O sea, la capacitación de los inspectores, la capacitación a los empleados, la interiorización de los temas de calidad. Todo eso digamos, le metíamos bastante fuerza en la fábrica. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando todos trabajan correctamente los drivers, el resultado finalmente casi no se revisa. Nosotros le metíamos mucho esfuerzo en lo que eran las estaciones de control iniciales en el proceso. Y normalmente las estaciones finales casi ni se revisaban, porque ya sabíamos que al inicio habíamos hecho todas las actividades correctamente. Entonces, solamente por un ejemplo simple en cuestión de números o de tiempos. Supongamos que nosotros queremos entregar productos cada 5 minutos. Entonces tenemos 10 estaciones de trabajo y en cada estación de trabajo le pedimos que el tiempo máximo de ejecución o el lead time que decimos sea de 3 minutos a 4 minutos. Entonces, si nosotros en cada actividad ajustamos que se demoren entre 3 o 4 minutos,
es imposible que el producto final salga en 5 minutos, porque hemos ajustado todas las actividades anteriores a un rango que no va ni por asomo llegar al umbral de error del producto final. Entonces es igual, si nosotros comenzamos a ajustar todos los drivers correctamente, lo más probable es que la salida sea correcta. Hay un dicho que dice, cuidemos los inicios, que los finales se cuidan solos. Entonces, para eso es muy importante utilizar los drivers, por lo menos en proceso, los drivers, los indicadores de drivers, ¿no? Aquí tengo una frase de Jefferson, ¿no? Yo creo bastante en la suerte. He constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Y haría una especie de analogía, ¿no? Yo creo que mis indicadores finales van a salir bien mientras más duro le meto los indicadores de driver. Si le doy fuerte a los indicadores de driver, los indicadores de salida van a salir azules siempre. Ahora, ¿qué vamos a medir? Medir, esto es para la gente que se quiera certificar, es una pregunta de examen. La mejor manera de entender qué medir en un proceso es entender el resultado deseado, qué cosa es lo que queremos al final. Y esto nuevamente lo asociamos a lo que es valor al cliente. ¿Qué medir? ¿Qué cosa vamos a medir aquí? Estamos hablando de la compañía. La compañía tiene hoy 200.000 vuelos, 12.000 retrasos, 6%, pero su meta es 8%. Entonces, ellos dicen que, ¿qué cosa vamos a medir en el proceso? A ellos lo que les interesa es, asumiendo que este sea el Volume Stream Map de esta compañía de aviación, empieza con, digamos, que empieza cuando el avión descendió y queda el avión vacío. Luego limpian el avión, hacen el check-in de los pasajeros, viene el abordaje, están equipaje y gasolina, revisión del avión, despegue, aterrizaje y llegada. Entonces, ¿qué es lo importante para esta empresa para mejorar? Digamos que estamos hablando del check-in, el abordaje, la llegada. Aquí es donde se están demorando más. Ese es un análisis que estoy haciendo a partir de varios supuestos, ¿no? Lo que quieren ellos es minimizar el tiempo que no depende de ellos. ¿Y cuál es el tiempo que no depende de ellos? Normalmente es el tiempo que estamos relacionados con el cliente. El check-in, el abordaje y la llegada. Entonces, ¿qué cosa vamos a medir aquí? Este ya es el Value Stream Map, pero ya es un modelo en BPMN, ¿no? No, ni tan BPMN, ¿no? Lo único que tiene BPMN aquí es el gateway, que es paralelo. Si lo comparamos con esto de aquí, lo que he hecho es colocar en paralelo lo que es el check-in y el abordaje. Primero se verifica que el avión está vacío, en paralelo estamos haciendo el check-in, el abordaje de pasajeros, estamos haciendo la limpieza, la revisión, el abastecimiento, y luego de finalizar estas actividades, ya viene lo que es despegue, aterrizaje y desembarque. Entonces, para esta empresa, ¿qué es lo que necesita ver? La entrada y la salida en estos subprocesos. Medir los tiempos aquí. Y luego medir los tiempos de inicio a fin. Esto es lo que básicamente deberíamos medir. En este caso, esta empresa que quiere mejorar los tiempos para que no tenga tantos retrasos. Entonces, esto de aquí está basado en que tenemos que medir la experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente, como siempre hemos visto, es una visión de fuera para adentro y no es simple. O sea, esto, la satisfacción del cliente no es simple. Al cliente le interesan los precios, no los costos. A lo que es interesante, el cliente paga por el valor que percibe del servicio, o sea, define la calidad. Y aquí solamente una tingencia. Normalmente, cuando hablamos de experiencia del cliente, por lo general, mientras menos contactos tenga el cliente con el proceso, mejor.
porque cada contacto del cliente con el proceso significa recursos del cliente, o sea, tiempo del cliente. Entonces, por lo general, mientras menos contactos tenga el cliente con el proceso es mejor. Ahora, las experiencias de los clientes son rápidamente difundidas por las redes y tengan mucho cuidado. Las experiencias negativas son virales, son de 10 a 1 aproximadamente. Una experiencia negativa vale mucho más que 10 veces más que una positiva. Entonces, cuando tengamos que medir, tengamos siempre en cuenta lo que es la visión de fuera para adentro y lo que es la experiencia del cliente. Pero también cuando medimos procesos, también tenemos que ver la medición interna, la parte de adentro. Ya vimos lo de afuera, tenemos que ver lo de adentro. Entonces, hay algo que siempre nos pasa. Es una palabra que se usa mucho en términos de calidad en Japón, nare. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona está acostumbrada a hacer su proceso todos los días, no nota las fallas. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Cuando uno está trabajando, no me ha pasado muchas veces en Japón que me decían, ok, salte un rato de la operativa y míralo de afuera. Es la única forma que puedas comenzar a encontrar fallas. Cuando uno está acostumbrado, se acostumbra a que hayan piezas, digamos, no piezas, digamos, que algunos implementos que estén con errores, y tú, como sabes que el error existe, lo vas utilizando y te vas adecuando al error. Entonces, cuando hacemos medición interna, tenemos que estar viendo eso de aquí. El gestor está acostumbrado al proceso, por lo tanto, ya no detecta fallas. Y esto se cae en el siguiente problema. El proceso puede parecer correcto, pero luego cuando tú, viéndolo desde fuera, comienzas a analizar, vas a empezar a detectar puntos débiles o actividades innecesarias. Cuando nos ponemos a analizar, luego sí, desde la visión de gestión por procesos, comienzan a salir nuevas actividades, o sea, nuevo conjunto de medidas, métricas, indicadores. Puse lo de Mario Bros porque cuando uno comienza a revisar indicadores de procesos o de actividades, es como si se abriera un mundo diferente. O sea, uno entra ahí y ya ve un mundo diferente. ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? Que cuando uno ve un mundo diferente y ve muchas cosas, le va a dar ganas de comenzar a revisar todo, ponerle indicadores a todo. En ese momento hay que tomar una calma, respirar hondo y ver que solamente hay que colocarle indicadores a algunos resultados esperados, desvíos o excepciones. No meterles indicadores, un montón de indicadores, porque luego nos perdemos. Entonces, cuando hablamos de qué vamos a medir, tenemos que tomar en cuenta, básicamente, hacer un value stream map para ver el end-to-end del proceso de modo bien genérico. Luego tenemos que, digamos, desde el punto de vista del cliente, ¿no?, para medir lo mismo. Y luego pedimos nuevamente el value stream map, pero desde la visión interna. Cuando hablamos de la visión interna, tenemos que, si nosotros estamos involucrados en el proceso, salirnos del proceso para poder verlo desde afuera. Hay algunos enfoques que se usan aparte del Value Stream Map, que nos ayudan, ¿no?, un complemento al Value Stream Map, que es el costeo ABC, y lo que es el CP, ¿no? CP es CEP, Control Estadístico de Procesos, o en inglés SPC. Estos son, digamos que, herramientas adicionales que se pueden utilizar luego que tenemos el Value Stream Map. ¿No? El Value Stream Map, digamos, es el proceso en modo bastante general. Es un alto nivel. Luego que tenemos un alto nivel, ya podemos utilizar lo que es el costeo ABC o el control estadístico de procesos. Cuando hablamos de desempeño de procesos, y también pregunta de examen, la capacidad de medir e interpretar el desempeño del proceso.
Y el desempeño del proceso se tiene que hacer en base a 4 dimensiones: tiempo, costo, capacidad y calidad. Siempre tiempo, costo, capacidad y calidad. Cuando hablamos de, bueno, la medición engloba todo lo que vimos hace un momento: la medida de desempeño, la creación de medidas, métricas, indicadores y la interpretación de sus resultados. Estamos hablando de las dimensiones de tiempo, costo, capacidad y calidad. Y el tiempo está asociado a la duración del proceso. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Cuánto duran las actividades? El costo es el valor, todos los recursos utilizados para el proceso o las actividades. Casi siempre es monetario, pero también acá incluimos el tema de recursos: cuántas personas están trabajando, cuánto material estamos utilizando, etc. Y acá hay una cuestión que normalmente no se toma en cuenta, que es el costo de oportunidad, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad si el proceso sale mal? También está incluido como un valor, como una dimensión que se debe evaluar. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de lo que puede dar el proceso, es decir, cuántas unidades de servicios o de productos puede generar ese proceso. Y aquí estamos hablando de lo que es un tema de rentabilidad o de rendimiento. Finalmente hablamos de lo que es calidad, que es normalmente un porcentaje, y aquí es bastante subjetivo, ¿no? Le colocamos medidas o métricas a diferentes factores de calidad y lo medimos o evaluamos contra metas, y normalmente sale un porcentaje o un ratio, ¿no? Estamos a un 90%, un 80%, etc. Lo que yo detecto mucho aquí es que nosotros normalmente solamente tomamos en cuenta algunos indicadores, algunas dimensiones que son tiempos y costos, ¿no? No tomamos el costo de oportunidad, y casi nadie toma en cuenta el tema de la capacidad. Y esto es muy, muy importante. Podemos tener, y me consta, he visto casos en que tenemos un proceso cuya capacidad es de rendir, no sé, 100 unidades por día. Resulta que con todo el tema de la transformación digital, con la omnicanalidad, hemos logrado que los pedidos ya no sean 100, sino que sean 10.000. Entonces, queremos que un proceso que tiene una capacidad de generar 100 productos atienda una demanda de 10.000. Lo que vamos a lograr, en vez de mejorar, ¿no?, es tener, 10.000 menos 100, 9.900 quejas, ¿no? Porque lo más probable es que si vienen 10.000 pedidos y nosotros tenemos capacidad de 100, 9.900 personas van a quejarse. Entonces, esto de aquí es súper importante, la capacidad es súper importante. Más allá del tiempo y el costo, la capacidad es súper importante. ¿Cuál es la capacidad de mi proceso en generar el producto deseado? Aquí nosotros en Perú, por lo menos, estamos muy, muy asociados a esto de aquí, pero no vemos lo otro. Cuando vemos el desempeño del proceso, tenemos que tener claro el qué va a ser medido, qué cosa vamos a medir, por qué va a ser medido y contra qué lo vamos a comparar. Porque si no hacemos eso, lo que nos va a pasar es que vamos a medir algo errado, de forma errada, y encima comparados con límites, digamos, que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, fuera de contexto. Y aquí viene el tema del contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 200.000 vuelos, la compañía R&B tiene 100 retrasos, su tasa de retraso es 0.05, 12.006. Ojo, aquí está bueno que el indicador dice que 0% está mal para la empresa. En cambio, para la otra, 8% está bien. Lo que no sabíamos
del dato anterior es que la causa de ese 0.05 de retraso de la compañía y el 0.05 de los retrasos se debieron a 90 casos de aterrizaje forzoso y 10 casos de aviones que se estrellaron. Entonces, mi indicador es 0%, o sea, yo no puedo pretender tener tasas aceptables de 0.05%. Entonces, los indicadores tienen que estar bien contextualizados. Y no se pueden, como mencionamos hace un momento, usar indicadores de una industria con otra industria. ¿No? Que es lo que vimos hace un momento. No haremos comparaciones entre indicadores. Si hablamos en tema de transporte, y voy a dejar un número, para el tema de transporte de buses interprovinciales, podría ser aceptable que el 0.01% de los viajes tengan problemas con sus llantas en el camino. Si yo soy el MTC, diría que, ya, estirando bastante la calidad del servicio, diría que 0.01% puede ser aceptable en un bus interprovincial que tenga problemas con sus llantas en el camino. Ese indicador, siendo transporte de personas, no lo puedo trasladar como un indicador válido para transporte aéreo. O sea que el 0.01% de aviones tengan problemas con sus llantas en el camino puede significar 10 aviones estrellados. Entonces, relativicemos los indicadores, o sea, contextualicemos bien los indicadores. Un indicador, así sea, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de transporte de personas interprovincial. Pero no podemos usar el mismo indicador para buses interprovinciales que para aviones. No se puede. Tienen mucho cuidado con eso. Entonces, cuando hablamos del Value Stream Map, hablamos de la otra compañía SIM. Para SIM, el tema era el tiempo que los pasajeros demoraban en subirse al avión. Pero para la otra, el problema principal tiene que ser la revisión de sus aviones. Ahora, si acá le hacemos un pequeño zoom al análisis a lo que pasa en esta actividad o en este subproceso, podemos darnos cuenta de que la compañía de R&B no tenía mucho cuidado con el mantenimiento de sus equipos, y el checklist era un poquito, digamos, o sea, un poquito lento, digamos, ¿no? Un poquito laxo. En cambio, en la compañía SIM vemos que sus temas de revisión eran mucho más, mucho mejores, ¿no? Y el checklist que hace el piloto antes de subir al avión era mucho más prolijo, ¿no? Se ve. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? En ambos casos tenemos unos indicadores, tenemos unas dimensiones. Entonces, para esta empresa, sacrificar tiempo era, digamos que podíamos sacrificar tiempo para lograr la seguridad y la calidad de sus viajes. En cambio, para esta de aquí, quizás el tiempo no era un tema importante y se basaban, no sé, en costos, en otra cosa. Entonces aquí es importante el desempeño del proceso que va a ser medido por qué y contra qué. Vamos a ver el Stream Map. Para la empresa que tiene problemas con sus aterrizajes forzosos, tiene que darle fuerza aquí. Y aquí va a tener que buscar la empresa de R&B un equilibrio entre tiempo, costo, capacidad y calidad para llegar al 0% de vuelos retrasados por temas mecánicos. Esta es otra frase del CBUC, ¿no? Descubrir que un proceso está fuera de control no es un evento terrible. Esto no debe ser omitido por supervisores y gestores. Y esta parte es muy interesante. De cierto modo, es un
ese es un evento que tiene que ser celebrado. Permite a los dueños de procesos una oportunidad para mejorar el proceso. Cuando uno detecta que un proceso está fuera de control o tiene indicadores que está fuera de control y no le ha pasado nada, se debe tomar como si fuera un regalo. Esto también lo mencionan mucho en las empresas japonesas. Cuando detectan una irregularidad, es algo que es bien visto, porque una irregularidad es una posibilidad de un problema futuro. Entonces, inclusive hay autores un poco exagerados, bueno, no sé si exagerado. Hay un autor que se llama Masaaki Imai, que él decía que cualquier irregularidad debe ser tratado como si fuera un regalo de Dios, porque te está permitiendo mejorar tu proceso antes que salga algo negativo, digamos. En el caso de los aviones, en el caso de la compañía de aviación, supongamos que se hubiera detectado varias irregularidades durante su proceso de inspección de sus motores o de sus llantas o lo que sea. Si hubieran corregido esa irregularidad, hubieran puesto alguna contramedida, lo más probable es que no hubieran muerto personas, ¿no? Supuesto que hubieran muerto personas en un estrellado. Entonces, cuando algo está fuera de control y lo hemos detectado antes de que ocasione el problema, no debe ser escondido. Mucha gente tiene la mala costumbre de cuando sale un indicador de su proceso o su actividad que está negativa, lo tratan de esconder, de meter debajo de la alfombra. Eso no se debe hacer. Por el contrario, debe ser tomado como un regalo de Dios. Eso es lo que dicen en el tema de control de calidad en Japón, ¿no? Porque te permite corregir algo antes de que sea demasiado tarde. Y ya estamos para cerrar. Cuando hablamos de todo lo que es desempeño de procesos, hay un término muy importante que es Process Performance Indicator, ¿no? PPIs. Tienen 12 características muy interesantes. Alineación es que un PPI tiene que estar alineado con los objetivos y estrategias corporativas. Responsabilidad, todo PPI, así como un proceso, tiene que tener un dueño de proceso. Un solo dueño es el consejo. Y aquí nuevamente recurro a la frase que me enseñaron en Brasil, que es un perro. Al entrar al mercado, da la vuelta del colegio. Uy, ¿qué pasó? un perro con 2 dueños, o se muere de hambre o se muere de gorro. Entonces, siempre la responsabilidad de un PPI para una persona. Predictivo tiene que darte, o sea, fácilmente de manera de rastrear qué va a pasar en el futuro con ese proceso. Procesable, súper importante. Cuando comiencen a buscar Process Performance Indicator, traten de buscar datos que se puedan generar rápidamente y sean fáciles de capturar. Si comenzamos a buscar PPIs cuyos datos vamos a poder tener luego de 5 años, no les sirve para nada. Entonces, los datos tienen que ser rápidos. Digamos, es mejor estar más o menos en el camino correcto, que estar en el camino correcto, pero 5 años después. No tiene sentido. El timing es muy importante. Pocos números también, súper importante. No metan 50 indicadores, metan 2 o 3 que ustedes definan que les va a dar información correcta. Fácil de entender. Fácil de entender es verde, amarillo, rojo. Si está en verde está bien, si está en amarillo tener cuidado, si está en rojo está mal. No nos compliquemos la vida. Los PPI tienen que estar equilibrados, tienen que ir acompañándose uno al otro. No es para competir ni para confundir. Tiene que ser un transformador de la organización. El PPI tiene que lograr que la organización se transforme. Estandarizado. La idea es que tengamos números en la empresa, digamos, estándar, ¿no? Algunas formas de medición estándar, paneles, por ejemplo, lo que mencioné hace un momento, verde, amarillo, rojo. Uy, impulsado por el contexto, ¿no? O sea, tienen que aplicar objetivos y umbrales para los administradores de procesos. O sea, tienen que estar en el tiempo correcto. Yo no voy a medir hoy, en este momento, no sé, los temas de
de salud pública, ¿no? Y fuera de contexto, estamos en época de emergencia. Reforzado quiere decir que tenemos que, así como hablamos al inicio de que dime cómo me medirás, dime cómo me comportaré, los PPI tienen que estar alineados a que sean incentivados con algún tipo de incentivo, no siempre es monetario, puede ser un tema de reconocimiento, etc. Relevantes, los PPI pueden perder en el tiempo su impacto, porque pueden desactualizarse. Y eso lo vamos a ver aquí. Esa es otra frase del PMCU. Si no podemos medir algo, no podemos gerenciarlo, pero también sabemos que si medimos errado, gerenciamos errado. El resultado inexorable es que todo lo que no se gerencia se deteriora. Y aquí les decía que tenemos que aplicar el PDCA para todo lo que son indicadores PPI, ¿no? Saber qué medir, hacer mediciones continuamente, monitorear y controlar los procesos. Pero aquí tenemos que hacer el PDCA todo el tiempo, inclusive de los PPI, o sea, los indicadores de procesos también tenemos que meterlos en PDCA casi todo el tiempo, reevaluar si es que nuestros indicadores están siendo correctos. La forma de cálculo, el contexto, porque si tenemos indicadores que van a estar todo el tiempo sin moverse, algo está mal. Siempre hay que estar evaluando todo. Finalmente, la madurez. Para madurez de procesos hay varias formas. Generalmente estamos hablando de escalas del 1 al 5. El nivel 1 es, se hace el trabajo, no se sabe cómo, pero se entrega el trabajo. En un nivel 2 ya tenemos algunas métricas, tiempo, costo, capacidad y calidad, pero a nivel funcional. En un nivel 3 ya tenemos los mismos indicadores, pero ya estamos hablando de procesos punta a punta y estamos dejando de lado los procesos funcionales. Estamos hablando con foco al cliente. En un nivel 4 ya estamos hablando que los objetivos, que los procesos interfuncionales ya son determinados con objetivos estratégicos de la organización. Y finalmente el gerenciamiento de procesos y medición de desempeño están fundidos en un único elemento y que ya toda la organización se direcciona en base a lo que es gestión por procesos. Yo recomiendo, personal, que los procesos core seleccionados no hagan todos los procesos. O sea, van paso a paso a un PDCA y los procesos core sí tengan desempeño, tengan indicadores basados en las dimensiones costo, tiempo, capacidad y calidad, ¿no? Medidos y gerenciados. Quizás empiecen por 1, por 2, pero de a poco. Pero empiecen por los core, empiecen por los de soporte. Y ya para cerrar esto de aquí, los 7 pecados de la medición. Cuando comenzamos a medir, vanidad, tomamos medidas métricas para hacer quedar bien al personal. La clásica, ¿no? O sea, ponemos un indicador un indicador al que llegamos, así durmamos todo el día en la empresa, vamos a llegar a ese indicador. Provincialismo se refiere a las métricas funcionales, o sea, las métricas de solamente de mi área funcional. Narcisismo se refiere a indicadores desde el punto de vista interno de la empresa, o sea, no le importa el cliente, solamente el interno. La de pereza, asumir que no se puede, o sea, que se sabe todo y que no hay que analizar correctamente. Mezquindad se refiere a medir una sola parte del proceso, una sola actividad, una sola tarea. Irrelevancia es implementar métricas que no importan, que no son necesarias para la organización. Frivolidad es no tomar en serio los resultados, o enmorrar excusas. Eso está en los 7 pecados mortales de la medición de Michael Hammer. Y ya para cerrar, me he pasado en el tiempo, disculpen. No quería dejar de esta oportunidad sin decirles esto de aquí, ¿no? Esta es una frase que yo tengo siempre en mi billetera. Es algo que me dirige bastante. El futuro tiene muchos nombres: para el débil lo inalcanzable, para el miedoso lo desconocido, para el valiente la oportunidad. Toru. Yo creo que en estos momentos debemos ser valientes porque lo que viene son oportunidades. Y nada más, gracias. Le paso el control a Jorge. Augusto, muchas gracias por tu
por tu charla, por tu ponencia. Bien, tenemos unas preguntas, como es clásico de todos estos webinars que estamos teniendo. Y bueno, te las voy a pasar. Ya, a ver. A ver, se me ha quedado acá un ratito, por favor. Bien, dicen, ¿cuál es la diferencia entre monitorear y controlar procesos? Monitoreo es un tema semántico, me parece, ¿no? Monitorear y controlar. De verdad que no. Yo creo que es un tema semántico. No lo vería tan complicado. Creo que se refieren a lo mismo. Muy bien, Augusto. Bien, de repente puedo complementar, ¿no? Como parte Sí, sí, también sí. de lo que es esta parte semántica, como dices. Bien, monitorear siempre se le ha relacionado a lo que es el trabajo de indicadores. Es decir, tú no controlas indicadores, monitoreas indicadores. Y controles es más un acto de poner candados. Por ejemplo, controlar, tú controlas en un momento antes, durante y después. Esto lo podemos complementar con, por ejemplo, otro marco muy conocido, así como el CBOC, ¿no? Eh, el de el COVID. No el COVID de enfermedad, sino el COVID de Isaac. Sí. Bien, tenemos otra pregunta. Augusto dice, ¿se considera la adaptabilidad o flexibilidad una dimensión importante a medir? En el CBOOK, por lo menos para lo que es el desempeño de procesos, estamos hablando de 4 dimensiones. Yo creo que la adaptabilidad podría ser una derivada de esas 4, ¿no? Sí, yo creo que es una derivada de esas 4 dimensiones, de capacidad y costos. Y bueno, sería bastante subjetivo saber cuál es el nivel de adaptabilidad de un proceso. Yo lo vería más como una característica, ¿no? Si uno tiene un proceso, a ver, si uno tiene un proceso bien definido, tiene todas las variables bien controladas, y, y en algún momento puede hacer un cambio y adaptarse al entorno, no sé si es un indicador, ¿no? Yo creo que es una característica del proceso. Lo comento esto porque he visto muchas noticias últimamente de que, por ejemplo, de que SEAT, ¿no? La marca española de autos, luego el taller de Fórmula 1 de Mercedes-Benz, han convertido sus plantas de, de autos en plantas que están ahora desarrollando o produciendo respiradores artificiales, ¿no? En base a que han podido hacer eso, a que conocen bien todos sus procesos, ¿no? A que han visto cómo es un proceso de producción de un respirador y han hecho un checklist, ¿no? De qué es lo que necesitan hacer y lo han hecho. O sea, se han adaptado rápidamente a la necesidad. Pero eso lo han hecho básicamente porque saben su proceso. No tanto por el tema de las dimensiones de costo, tiempo, capacidad y calidad, porque yo creo que en estos momentos el tema de costos para ellos es irrelevante, ¿no? O sea, van a gastar la cantidad de plata que sea necesaria para producir la mayor cantidad de respiradores que sea. Esto, por si acaso, de la adaptabilidad de las empresas, no es un tema fortuito, ¿eh? Se los comento porque en los años 90 estuve trabajando en Toyota. Recuerdo mucho que un fin de semana, la línea de producción de camiones cambió de producir camiones comerciales a camiones para el ejército japonés. Empezaron el viernes, cambiaron la línea de producción, el sábado produjeron, no me acuerdo la cantidad ahorita de camiones, 60, no, 20 y tantos camiones creo, 20 y tantos camiones para el ejército japonés, y el día domingo volvieron a cambiar la línea de producción, y el lunes regresamos al tema comercial normal. O sea, el tema de adaptabilidad sí es algo que se practica, o sea, no es una cosa de que yo estoy seguro que la fábrica de Mercedes Fórmula 1 hacen constantemente pruebas de cambios, de cosas diferentes. Por eso es que ahorita pueden rápidamente adaptarse, ¿no? O sea, esto de la adaptabilidad no es suerte, es mucho entrenamiento. Muy bien, Augusto. Tenemos la siguiente pregunta. Dicen si puedes
decirnos, o es lo mismo PPIs que KPIs? Sí, Key Process Indicator, lo que pasa es que el PPI está más alineado a lo que son indicadores de procesos, ¿no? KPI están alineados un poco más, desde mi punto de vista, están un poco más alineados a lo que son resultados. PPI está alineado a lo que es drivers, ¿no? Indicadores drivers, lo que están indicadores. KPI están, para mí, desde mi punto de vista, están más alineados a lo que son de post-mortem. Ok. Siguiente pregunta. Dice, ¿los círculos de calidad que funcionan tienen dentro el desempeño y mejora de procesos? No entendía la pregunta. Bueno, tampoco, pero te lo vuelvo a repetir. Supongo ver interpretando. ¿Los círculos de calidad tienen dentro el desempeño y la mejora de procesos? Parece ser una pregunta esto. Ah, ya, sí. O sea, lo que sucede es que es algo inherente, ¿no? Bueno, solamente en las empresas japonesas que yo he trabajado. Cuando uno habla de forma de trabajo, habla de forma de trabajo, es que está hablando de procesos. O sea, no hay forma que no lo asocien. La gente, cuando está trabajando en una empresa japonesa, sabe el end-to-end de su trabajo y sabe que es un proceso. O sea, trabajan y tienen la visión del proceso. Entonces, los círculos de calidad, obviamente, tú haces un círculo de calidad y ves que algo está fallando en digamos, algo que tú estás haciendo puede impactar en otra área o en otra parte de la empresa, y inmediatamente te das cuenta y levantas la mano y dices, oye, por si acaso, yo tengo que mejorar alguna parte de mi proceso para que no te impacte. Entonces, los círculos de calidad sí son bastante holísticos, ¿ah? Ellos ven, sí me consta que ven toda la FARI, ven toda la producción, todo. Me atrevería a decir inclusive que hasta ven hasta que el cliente recibe su cargo, ¿no? Solamente como anécdota, una vez me acuerdo que yo estaba viendo el tema de los backups, toda la data que se recolectaba de las máquinas que hacían soldadura. O sea, un robot que soldaba. Entonces, cada soldadura tenía un registro en una base de datos. Entonces, un día veo los manuales y un manual me decía 3 años de backup y el otro me decía 5. Entonces fui a preguntar al jefe, dije, oye, acá dice 3, acá dice 5, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿A cuál le hago caso? Y lo que el tipo me dijo fue, mira, la política de nosotros es que este auto tiene que estar caminando en el mercado 10 años. Te dejo a tu criterio cuántos años vas a tener de backup ese dato. Caballero, lo tuve que borrar para 10. Claro. Bien, Augusto, siguiente pregunta. Dice, con respecto a la comparación de indicadores entre empresas, el nivel Sigma, el OE, objetivos estratégicos, ¿verdad? ¿Serían indicadores que se pueden comparar entre diferentes industrias? Yo relativizo bastante. Ahí sí, porque hay muchas cosas diferentes. Yo no puedo comparar, de mi experiencia, yo no puedo comparar una empresa china siéndolas todas del mismo grupo empresarial. Digamos que todas sean de Nissan, ¿no? Yo no puedo comparar el indicador de China con el indicador de la India, con el indicador de Brasil, con el indicador de México, con el indicador de Japón. Ahí es bien relativo. Yo no lo tomo. Tendría que buscar algunas que posiblemente sí sean normalizadas. Tendría que normalizar indicadores para poder hacer comparación. Uno de los indicadores, por ejemplo, que teníamos era man hour, ¿no? Man hour era un indicador. Una pieza tenía que construirse con X cantidad de man hour. Pero construir un man hour tenía insumos que dependían de la realidad de cada sitio. Entonces, por ejemplo, una pieza tenía que construirse con 5 man hours. 5 man hours en China, en Japón, en la India, todos eran 5 man hours. Pero la composición de esos 5 man hours, la composición de cada unidad de man hour estaba definida en función a la realidad de cada sitio. Por eso que
en el caso de, digamos, de México, el tema de transporte, el atributo transporte de ese man era bajísimo. ¿Por qué? Porque casi no transportabas el auto, porque normalmente lo vendías en el mercado americano. Entonces, digamos, el valor, la variable de transporte de ese man-hour para la planta de México era mínima. En cambio, para la China sí era alta porque tenías que traerlos desde China hacia Estados Unidos. Indicadores, como les digo, es muy difícil de hacer comparaciones, a menos que ya lo hayas estandarizado de alguna forma. Ok. Siguiente pregunta, Augusto. Dice, siempre se usa el término calidad como una expresión cotidiana. ¿Puedes ampliar este concepto de calidad? Supongo que ser como una dimensión de proceso, ¿no? Sí, calidad en este caso es cuantificar algo subjetivo, ¿no? Y en base a esa cuantificación sacamos un porcentaje, un ratio, ¿no? O sea, la calidad es algo subjetivo, el cliente lo va a valorar. Para un cliente, un Mercedes-Benz tiene un nivel de valor, para otra persona tiene otro nivel de valor. Entonces, yo trato de alguna forma cuantificar eso para reducir la incertidumbre. Pero estoy colocándole números a algo que es subjetivo. No, ok. Tenemos otra pregunta. Dice, en mi empresa se encarga de fabricar máquinas industriales y nunca se han aplicado indicadores debido a varios problemas de calidad. Quisiera aplicar indicadores. De acuerdo a su criterio, ¿qué indicadores debo formar o qué me recomienda usted para definir indicadores correctos? A ver, cuando una de mis experiencias más interesantes fue cuando trabajé en México y el primer año la empresa estaba alineada a un solo objetivo, mejorar la calidad. Entonces, todos los indicadores estaban alineados a mejorar la calidad. Todo el año nos basamos en indicadores de calidad. Una de las cosas más importantes de la calidad es que la gente sea bien entrenada, con entrenamiento de calidad. Entonces, todo el primer año se hizo mucho hincapié en capacitar a la gente, a los obreros, en que entiendan, ¿no? En que entiendan que hacer un trabajo bien, o sea, un trabajo bien hecho al inicio, generaba menos errores y por lo tanto menos multas, ¿no? Es un poco, las empresas normalmente dan suministros a otras, cuando entregan una pieza con error, tienen que pagar una penalidad. Entonces, esta empresa, por ejemplo, al inicio, el primer año que yo trabajé ahí, todo el año inicial, todo el primer año que estuve ahí, se dedicaron solamente a ver indicadores de calidad. Y la calidad empezó por la gente. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron personas profesionales que sabían temas técnicos para capacitar a la gente. Entonces, el indicador inicial fue cuántas horas estoy capacitando yo a la gente. Y luego la capacitación es si esa persona entendió lo que se le está capacitando, desde evaluaciones. Una vez que se lograron cubrir todas esas primeras actividades, pasamos de tener una planta que podía producir, no sé, 5 o 6 defectos por mes a tener 0 defectos en el año, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezaría? Si es calidad, por la gente. Capacitar a la gente y que la gente entienda de que la calidad es una forma de ahorro posterior. Cuando quieras hacer productividad, es otra serie de medidas que hay que hacer. Ok. Bien, relacionado a esto también sobre los indicadores driver, ¿en qué momento se deben identificar? Esto supongo que debe ser más o menos en los procesos análisis y diseño, o en qué momento. A ver, como estamos asumiendo de que ya el proceso existe, ¿no? No es que sea algo nuevo. En el análisis, como tienes que saber qué es lo que tienes que entregar, ya tienes que ir viendo que a partir de lo que sabes qué es lo que tienes que entregar, tienes que saber qué es lo que tienes que empezar a medir. Y qué es lo que tienes que empezar a medir, lo sabes cuando haces un mapeo, un stream map de tu proceso.
y ahí comienzas a buscar dentro de tus, o sea, digamos que 5, 6, 10, 20 actividades, o 20, 10, 20 subprocesos principales que tienes, vas a detectar uno que es el Pareto, que es el más importante. Entonces, a ese le tienes que poner ese indicador de driver. Nuevamente, lo que siempre les recomiendo es que analicen el proceso, busquen causa raíz, las 5 porqués, y luego a una o dos actividades máximo coloquen los indicadores y comiencen a revisarlos y vean los resultados. No se enfrasquen en buscarle a todos, porque no van a tener la capacidad. O sea, porque si recién están definiendo qué indicadores van a ponerle, o sea, no tienen ni siquiera la costumbre de hacerlo. Entonces les va a costar mucho más. Yo les digo con conocimiento de causa, porque he visto cómo trabajan, las empresas japonesas tienen así semáforos nada más, verde, amarillo, rojo, y en base a eso trabajan. A pesar que tienen años trabajando esto de control de calidad, ¿no? Entonces, un error que cometemos nosotros es querer implementar indicadores a todo. No lo van a hacer. O sea, ni tenemos la costumbre, ni tenemos la capacidad. O sea, un mes vamos a hacerlo, pero el siguiente mes ya no lo vamos a hacer. Pues tenemos que ser muy, muy inteligentes. Tenemos pocos recursos, tenemos que apuntar bien y darle al bull, ¿no? No tenemos tanto recursos para desperdiciarlos. Muy bien, Augusto. Me has hecho recordar una publicación que hay en el sector salud donde dice 180 indicadores para una IPRES. No sé si esos 180 lo usan. Bueno, en No, o sea, mi realidad, en mi experiencia, aparte de esos 180, en las mismas IPRES, crean otras 80 más. Es una desgracia esta parte. Bien, la siguiente pregunta dice, cuando un proceso está desbordado por el incremento de la demanda del servicio, ¿es conveniente aplicar indicadores de desempeño al personal? Primera pregunta. Y segunda dice, ¿cómo podrías estabilizar el proceso sin afectar el impacto operativo? hay varias cosas ahí. Técnicamente, si son recursos, es sencillo. Porque solamente lo haces comprando más recursos. O sea, recursos insumos, ¿no? Digamos. Si tu proceso es... A ver, si necesitas 10 personas para hacer una cosa, 10 personas para hacer 100, y de la noche a la mañana te caen 1000 pedidos. Entonces, lo que tienes que hacer es contratar 100 personas, ¿no? Una vez que satisfaces la demanda, que es la eficacia, luego ves cómo haces eficiencia. Eso sí es limitado solamente a la cantidad de recursos. O sea, estoy asumiendo, por ejemplo, consulta ambulatoria, si estamos hablando de medicina, ¿no? O sea, si tenemos consulta ambulatoria y tengo tiempo muerto de consultorios vacíos, lo que es, traigo más médicos y atiendo más personas. Pero si es que tengo un problema con la capacidad, o sea, si necesito equipos especiales, ya no es tan sencillo. Me pasa que la pregunta es bien compleja de contestar porque si es solamente recursos, como le digo, solamente trae más recursos y listo. Pero puede ser que tu proceso también esté mal, entonces de repente estás, no sé, clavando algo en la pared, ¿no? Utilizando un desarmador. Claro, es un ejemplo, ¿no? Pero hay que analizar el proceso, qué está pasando. Y en base a eso ver qué se puede hacer. No es tan sencillo. Si es solamente recursos, se compra más recursos. Compra más recursos y luego ves cómo sales del problema. Tomando en cuenta que lo primero que tienes que hacer es generar la eficacia, ¿no? O sea, cumplir con el cliente. No importa pérdida porque, como mencionamos hace un momento, si el cliente comienza a hablar mal de ti, ya se vuelven una mala, digamos, un mal comentario se convierte en 10 malos comentarios. Ok. Esta te va a gustar, Augusto. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre Kaizen y Lean Manufacturing? El nombre. No, el tema es que
han utilizado, ¿no? Han comercializado. Hay un problema con los japoneses de los años 50 que sucede que hacen Kaizen y como lo hacen tan natural, les resulta, les resulta poco, les resulta no creíble que alguien les pregunte cosas simples como las 7 desperdicios, ¿no? O sea, la pregunta que le hacen a los japoneses es, ¿por qué haces tú esto de los 7 desperdicios? Y la respuesta de ellos es, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿por qué no lo harías, no? O sea, la lógica es inversa. Entonces, a veces uno conversa con un japonés y se tiene que... Bueno, yo sí los entiendo, pero digamos que se rayan, ¿no? Se rayan en ese sentido. ¿Qué es la diferencia básicamente entre Kaizen y Lean? Yo creo que es que han tomado han tomado los conceptos y lo han convertido en una palabra para poder venderla, ¿no? Han empaquetado todo lo que es en Kaizen y lo venden como Lean, pero Lean se vende bien, Kaizen no. Sí, bueno, más conocido todavía. Ok, siguiente pregunta. Dice, para la formulación de los indicadores de proceso, ¿es necesario haber establecido un balance scorecard? No, 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 no. Eso es rapidito. Y la siguiente. ¿El modelo de madurez del BPM-CBOK proviene de algún marco de referencia, como por ejemplo el CMMI? Sí, sí, bien. Sí, incluye varios, ¿no? El Sí, BPMSU, como es un cuerpo de conocimiento, no, no tiene uno definido. Lo que te dice es, hay varios en el mercado, el CMMI está referenciado en el BPMSU, puedes tomar cualquiera, ¿no? ok, siguiente pregunta. Dice, ¿el modelo de madurez del CBOK es para cada proceso o toda la empresa? No, en empresa, para la empresa. Ya, Ojo, que no es un modelo de CBUK, es de los que referencian el CBUK, ¿no? Los modelos de referencia siempre son de madurez, son para la empresa, no son para los procesos. y hay una pregunta también incorporada y dice, ¿dónde puedo ubicar cuestionarios para realizar una encuesta a los responsables de procesos de end-to-end? Supongo que para establecer un modelo de madurez, ¿no? Para establecer la madurez de lo que es los procesos de negocio. No he visto, no he visto ese cuestionario. Estuvimos hace un par de meses trabajando con un amigo para establecer uno, ¿no? Más o menos alineado a lo que es la realidad del Perú. Sí sé que hay, porque he visto libros donde están los resultados de esos estudios, no los tengo a la mano. Pero sí he visto, por lo menos de Brasil sí me han pasado algunos, ¿no? Es más, acá tengo un resultado, ese de aquí. Eso está basado en BP Trends, hicieron una encuesta y lograron acá, ¿no? Lograron este resultado. Pero, por ejemplo, aquí hablan de nivel de procesos 1, pero no es el mismo nivel de proceso que habla el CMMI o habla otro nivel de madurez. Ese es uno propio que han hecho ellos y en base a eso hicieron una encuesta y luego se dieron cuenta de que la mayoría de las empresas se quedaron entre este nivel, entre 2 y 3, ¿no? Asumiendo que el nivel 2 significa procesos que son mejorados en departamentos, o sea, solamente áreas funcionales, y el nivel 3 es procesos que ya están organizados a nivel del, digamos, del ámbito empresarial, o sea, son funciones en tu end. Ok, sí, sí recuerdo que en el CBOK también hay menciones a cómo medir esta madurez, ¿no? Algunas dimensiones, si no más recuerdo, creo que era una liderazgo sobre estos procesos, si es que existe esa figura. La otra era la estrategia y el otro obviamente era pues eh, cómo estaba mapeado, ¿no? Al final tus procesos. Bien, Augusto, tenemos otra pregunta donde dice, al graficar las actividades que generan decisión, ¿sería recomendable el indicador driver? Decisión. A ver, lo que yo les comentaba aquí es, vamos a regresar. Este de aquí, no sé si esto de aquí.
los indicadores drivers están sobre las actividades. En un proceso, los únicos digamos, elementos de un proceso que consumen recursos son las actividades. Entonces, sobre eso hay que meterle los indicadores, ¿no? Las decisiones o los eventos no consumen recursos. Solamente las actividades. Siempre son actividades. Ok, Augusto. Bien, acá lo último que nos escribe Alejandro parece que es referente a su pregunta, donde dice que Hammer tiene, bueno, un modelo de madurez para proceso y otro para la capacidad de la empresa. Y bien, finalmente dice, ¿podrías mostrar, por favor, la arquitectura de proceso? Que no pude ver y escucharlo. ¿Hablamos de arquitectura? No, arquitectura no hablamos aquí. Sí, yo tampoco recuerdo haber visto arquitectura. Bien, Augusto, eso sería todo. Agradecemos tu disposición siempre, apoyar con esta evangelización, esta difusión del BPM SBOC, versión 3, como parte de una mejora y estandarización de conocimientos. Bien, te dejo para que digas tus palabras finales si tienes algo más que decir, o de repente un preámbulo con todo lo que ha pasado en esta coyuntura y cómo va a ser, cómo afectar de una u otra forma las actividades del capítulo. Bueno, primero, gracias por participar en este webinar. Todo el mundo, es el consejo de todos, ¿no? Cuidarse. Y sí, hay que adaptarnos a lo que viene, ¿no? Estamos pensando cómo rediseñar las actividades, porque muchas actividades nuestras estaban orientadas a hacerlas de forma presencial, ¿no? Que son las que creo que ayudan más, pero dado el contexto, tendremos que repensar, pues, ¿no? Cómo hacemos los BPM Nights, tenemos que hacer solamente webinars y ver cómo se pueden hacer cursos online de alguna forma, ¿no? Lo estamos repensando, o sea, nos ha pescado también un poco en el aire esto. Ahora, lo que sí les digo a todos es que esto es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad. Antes nos quejábamos mucho de que las personas no tomaban en cuenta los procesos, que que nunca hablaban de procesos end-to-end, y hoy lo vemos todos los días. Todos los días que el presidente habla, comenta algo, que es lo que nosotros estamos promoviendo. O sea, dejen de pensar en silos, ya por lo menos ya están pensando en salud integral. Ya no están pensando solamente en la salud del ministro de salud, del MINSA, de los institutos armados, están hablando de una salud integral. Eso es gestión por procesos, estamos hablando de dejar de pensar en silos. Lamentablemente, en el caso de las personas que han fallecido en sus casas, lo que dicen es que no hay un procedimiento, no hay un proceso correcto para saber qué hacer. Ya, entonces, para los que estamos metidos en procesos, esto es una oportunidad, ¿no? Lamentablemente, bajo este contexto, pero creo que ahora vamos a pensar como país, ¿no? Vamos a pensar mucho mejor en lo que es el sistema de procesos y que nos ayudan a hacer mejor las cosas, ¿no? Quizás no sea lo perfecto, pero son cosas buenas que se pueden ir avanzando. Por ejemplo, olvidarse de pensar en silos funcionales, pensar en dar un servicio integral, cosas de ese tipo. Y bueno, eso es todo. Estaremos comunicándonos cómo vamos a seguir haciendo las actividades del capítulo ya bajo un tema más virtual, más online. Nada más. Ok, Augusto, muchas gracias. Y que tengan un buen día a todos. Cuídense. Hasta la próxima. Gracias.